Queridas amigas y amigos, bienvenidos. Qué gusto nos da que nos acompañen hoy en Diálogos Fin de Semana, en este sábado. Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante: pérdidas, aceptar lo inaceptable. Y es que a lo largo de nuestra vida vamos viviendo distintas pérdidas. Por ejemplo, en cuanto a lo físico, lo emocional, lo biológico, la salud. También tenemos pérdidas allí, desde luego algún ser querido, algún familiar, algún amigo. En fin, son muchas las pérdidas que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Y sin duda, Oscar y amigos, bueno, pues hay pérdidas que son muy difíciles de sobrellevar, pero ¿cómo enfrentas tú la pérdida? Compártenos tu historia. Qué gusto saludarte este sábado. Y bueno, los duelos son diferentes, o sea, las cosas duelen de manera diferente, porque no es lo mismo perder a una pareja que perder a un hijo, que perder un trabajo. De esto también vamos a platicar el día de hoy. Y claro, por supuesto, la negación, la ira, el dolor, por supuesto, tiene que ver también la decepción. Todo esto tiene que ver con los procesos del duelo. Y para ello también vamos a hablar y a hacernos, pues ahora sí que caso y hacer un poquito lo que te dice Elizabeth Kubler, que es una gran psiquiatra suizo-estadounidense, y de ella vamos a tratar el tema sobre el duelo. No se vayan. Pero ¿cómo podemos entonces ayudarnos o cómo podemos este duelo trabajarlo para fortalecer nuestras vidas? A lo largo de hoy en este programa iremos descubriéndolo. Estamos en Diálogos Fin de Semana. Comenzamos. Creo que la pérdida más fuerte, no tanto física, sino fue cuando mis papás se divorciaron, ¿no? Siento que fue una separación muy grande, fue un duelo muy importante. Tal vez la pérdida de mi salud, porque sí he estado un poquito delicado de salud, pero gracias a Dios estamos saliendo de adelante. Pérdidas han sido muchas, quizá las más significativas y son las de seres queridos, hermanos. Lo que más perdí fue mi casa, perdí todo, me lo quitaron. La pérdida más fuerte que he tenido ha sido la salud. La salud, porque yo estaba bien, nada más que contraje la diabetes, de allí me vinieron varios problemas del riñón. Las pérdidas físicas es el caso de mis padres, en el caso emocional, cuando los hijos se casan, pues obviamente se crea un vacío. Muchas gracias a todas las personas por haber respondido a este sondeo de opinión. Y escuchábamos y veíamos, cada quien opinaba diferente. Y es que para cada persona las pérdidas van afectando de una forma distinta. Tiene que ver también en el momento de vida seguramente que estemos pasando. Si los hijos ya se fueron, evidentemente, si yo no tengo hijos, pues no tengo esta pérdida. Pero la salud creo que es uno de los que más mencionaron. Si perdemos la salud, perdemos muchas cosas. Mira, yo creo que en la era moderna en la que estamos viviendo rechazamos toda pérdida, y estoy hablando de la pérdida del cuerpo, como ya lo decías, el estar envejeciendo. A todo mundo nos cuesta mucho trabajo envejecer. Quizá habrá personas que lo manejen de la mejor manera, pero a otras sí nos cuesta trabajo como esa etapa. Otra, pues cuando llega alguna enfermedad que a lo mejor no esperabas. Y también tenemos ese miedo a perder a nuestros seres queridos. O sea, nunca imaginamos que la muerte va a llegar en cualquier momento. Claro. Y sabemos que es lo inevitable de esta vida. ¿Qué tal cuando pierdes el trabajo, no? Claro. También es una pérdida importante que luego no superamos. Y no solo ya eso de la pérdida de un ser querido, eso ya nos sobrepasa. Y muchas veces hay que ir hasta al terapeuta para poder salir adelante de una pérdida tan grande, porque el duelo o el luto es un momento específico y después, si no lo sobrepasamos o superamos, hay que acudir a un terapeuta, ¿no? Claro, pero ¿saben qué es lo más interesante también? Que siempre vamos a vivir en pérdidas. O sea, parecería que no aceptamos la forma en la que debemos de vivir. Si tú te pones a ver desde nada que es somos... eterno. Sí, nada es eterno, y desde que nosotros llegamos a este planeta empezamos a tener pérdidas. Pero tenemos como una falsa fantasía de que no queremos perder nada, como dices tú, Carmen, ¿no? Ahorita está como toda esta onda de no perder la salud. Digo, la salud sí es importante, pero no perder la juventud, estar siempre eternamente jóvenes. Y de repente también tenemos esta fantasía de no quiero perder a mis papás nunca, ¿no? Claro. Cuando eres chiquito, que nunca se vayan a morir. Y cuando eres más grande también hay cosas que dices, no, que todo se quede estático, todo se quede igual. Nos cuesta mucho trabajo enfrentar que la vida siempre nos va a enfrentar con pérdidas. Está acompañada completamente. De hecho, en este momento acabamos de perder 2 segundos. Y también puede ser una ganancia. O ganar, sí podemos ganar lo que dices. Es como un ganar-perder. Ganamos con lo que nos han dicho. Porque además, sí, si nos tomamos ese tiempo, podemos ganar una reflexión. Entonces, todo está desde el enfoque con que cada quien lo observe. Claro. Tenemos un sondeo de opinión. ¿Por qué evadimos el dolor y el sufrimiento ante una pérdida? Vamos a verlo.
El dolor y el sufrimiento lo evadimos porque nos da miedo quizás la soledad, nos da miedo enfrentar la vida que estamos llevando hoy en día. Tal vez quisiera yo pensar que en un momento determinado del día, este dolor y ese sufrimiento llega por la noche, ¿sí? Cuando ya estamos solos, cuando vemos y nos percatamos que el ser querido no está con nosotros. Para no lastimar a la demás gente, en este caso sería mi familia, mi mamá, para no demostrar que uno se siente mal, porque a veces, bueno, yo como soy la hermana mayor, a veces tengo que demostrar que soy fuerte ante mi mamá. Porque no quieres enfrentarlo, simplemente eres muchas veces cobarde o no tienes la forma de enfrentarlos. El dolor es lo más natural que puede haber, ¿no? El sufrir ya es cuestión de uno. Exactamente, el dolor es inevitable, el sufrimiento, bueno, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Es una lección que hacemos. Es una lección. Yo, a diferencia del señor que nos compartía que le parecía un acto de cobardía el dolor, creo que por el contrario, se necesita de mucho valor para enfrentarte al dolor, saber cómo te afecta, saber que te puede desquebrajar, pero que también te puede fortalecer si le pones ser un momento de atención. mucho aprendizaje también. Exacto. Pero es que aparte, ¿sabes qué, Oscar? Yo creo que algo que es bien importante es pensar, sí nos va a desquebrajar, pero no nos va a destruir. Exactamente. Y entonces de repente sentimos que nos vamos a romper todos y que jamás vamos a salir de ese espacio. Y no es cierto, eso no sucede. veces sientes Justo un dolor viviéndolo, sales. Que dices, nunca había sentido un dolor como el que estoy sintiendo. Sí. Y no sabes cómo salir de él, Y no pero es un tiene que dolor ser un corporal, proceso. es un dolor distinto, Pero sí ¿no? se siente. También es corporal. Se convierte luego. en corporal, Rocío. Es que en estas pérdidas yo siento que el dolor es más del alma, si se puede llamar de esa manera, más interno, más heterogéneo. Pero fíjate que, bueno, los terapeutas, nosotros, los que nos dedicamos a esto de la terapia, sabemos que una pérdida, un dolor, por ejemplo, es tan cansado como correr un maratón. Claro, yo cuando tuve una pérdida, sí se refleja en el cuerpo. Una a pérdida, fuerzas. yo sí sentí, y te lo platiqué a ti, Cristi, te dije, es que sentí un dolor aquí en medio de mí, o sea, en mi corazón realmente, que nunca había sentido en la vida. Incluso cuando sí, lo no lo sabía. aceptas y no dejas que tu cuerpo lo viva, reacciona y se puede enfermar en algún momento. Sí, claro. Yo recuerdo la muerte de un primo, murió como a los 18 años, desafortunadamente en un accidente automovilístico. Yo preferí no ir a su entierro. Estaba muy joven, bueno, tenía 9 años, era un niño más bien, y traté de aguantarme todo el dolor. A las pocas horas terminé vomitando. Así respondió mi cuerpo. Bueno, tenemos mucho más por hablar, así que no se vayan, regresamos después de esta pausa. Mi momento más crítico, bueno, pues es precisamente cuando me detectan cáncer a los 14 años. Cáncer en los huesos, un osteosarcoma. Entonces yo creo que la segunda parte más crítica de mi vida fue el momento en que me dan dos opciones de ponerme una prótesis completa de hueso o la amputación. Y el tercer momento fue cuando mi papá fallece. En el momento del fallecimiento de mi papá, la verdad fue devastador por esa carga que yo tenía con él, ¿no? Todo el apoyo que a pesar de todo lo que había pasado siempre estaba ahí. Y cuando apenas íbamos hacia arriba, bueno, perdemos a mi papá, y así fue demasiado fuerte, porque bueno, también en mí, en lo personal, me quedé, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Muchas gracias a nuestro testimonio por compartirnos esta historia que sabemos que no ha sido fácil en su vida, pero sin embargo él está enfrentando de la mejor manera. Vemos que le gusta la música, eso es una buena terapia para poder salir adelante, pero hay pérdidas, como ya lo comentábamos, muy difíciles de sobrellevar. Dicen las personas que lo han vivido que la pérdida más difícil y de aceptar es la pérdida de un hijo. También le sigue el de una pareja, un familiar cercano, por supuesto que nos duele a todos, un ser querido que se va antes de lo previsto o cuando está pasando por una enfermedad de mucho tiempo y de repente se nos va. Bueno, quisiéramos retenerlo y decir, ¿por qué me sucede esto a mí? Y es lo que siempre nos preguntamos, Claro. ¿por qué a mí? Claro. Pero también hay la pérdida de una parte del cuerpo, como es el caso de nuestro testimonio, que también debe ser muy difícil enfrentar la vida de esta manera. Claro, por supuesto, como dices, no hay diferentes pérdidas y sí es cierto que digamos que hay como una idea común
de que perder un hijo es lo más duro que hay, ¿no? Claro que las personas que no tienen hijos nos van a decir, oye, bueno, no, porque perder tal vez a mi pareja, la pareja claro, sería porque es la más fuerte. situación o la circunstancia que estás cada uno viviendo. Yo creo que tiene que ver también un poco con esta ley de vida, porque, bueno, siempre tenemos como esta idea, insisto, una idea fantasiosa de que todo va a estar exactamente como tiene que estar y entonces me toca morir primero que mis hijos. Y sobre todo Esa es la idea. Entender este proceso que es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Muchas veces Aceptar tendrás los que ir cambios. con un tanatólogo, que vamos a hablar de eso más adelante, pero en este proceso de la pérdida, sobre todo de alguien muy querido, sea quien fuere, necesitamos estar seguros de poder pasar por el proceso de entender esa pérdida, pasar por la desesperanza, la aceptación y luego, por supuesto, recuperarnos. Y ese proceso nos tiene a lo mejor que ayudar a alguien y llevarnos de la mano. Claro, yo creo que a veces solo no se puede. Mire, vamos a ver el siguiente testimonio de la señora Mari que nos platica su historia de vida. Fue hace 2 años, falleció mi esposo de cáncer y para mí fue una pérdida irreparable, ¿no? Porque íbamos a cumplir 50 años de casados. Me sentía que no era posible, ¿no? Que él ya no estuviera conmigo después de tantos años, ¿no? Yo quería que él estuviera ahí conmigo, ¿no? Y yo le decía a Dios, bueno, ¿por qué te lo llevaste, no? Si era un hombre bueno. No podía salir ni de mi recámara siquiera o la sala. No salía para nada. Me trajeron mis hijos en un principio a tomar terapia y puedo hacer cosas, ¿no? Puedo hacer muchas cosas que no hice cuando él estaba, ¿no? Pero es muy doloroso todavía para mí. Siento que me hace muchísima falta. Lo extraño día con día. He tratado yo trato según de hablar con él, pero para mí es muy difícil. Para ese testimonio, como ya lo comentábamos, ha sido muy difícil seguir caminando por la vida sin el compañero, ese compañero con el que te veías hasta la vejez, que iban a estar juntos compartiendo lo que les pasaba día con día. Y aquí vemos que para ella ha sido tan difícil aceptar que su pareja ya no está. Y a veces también no mostramos los sentimientos porque la gente nos vea fuertes. Y creo que se vale porque esto después trae consecuencias cuando no sacas lo que traes. Claro. Es que ser fuerte es justamente vivir el duelo. Hay muchas personas que comparten su experiencia diciendo, si tú en algún momento tienes un conflicto con una persona o con tu pareja, no te vayas dejándolo tan mal el conflicto, ¿no? O sea, que se quede sin hablar, o se hayan destruido algunas cosas, se haya dicho algo fuerte, porque no sabemos en qué momento podemos. Y como la película, abandonar ¿vieron este esta espacio? película? Es una película de arte que se llama No te vayas sin decir te quiero. No. Ay, sí. Se las recomiendo, No, si no la han visto, es buenísimo. maravillosa y te da esta lección de vida de que nunca te vayas a ningún lado o salgas Sí. de tu casa sin decirle a tus seres queridos que los quieres. amas. Pero Quitarte fíjate, el hablando un egoísmo. poco Sí. de esto que dices, bueno, que esta mujer nos dice que le cuesta mucho trabajo, lo que pasa es que no siempre, y no es una regla, pero parece que nos cuesta un año, ¿no? Recuperarnos, es más o menos el periodo de un año. Y si se dan cuenta, tiene como un poco de lógica, porque de repente es la primera Navidad sin esa persona, el primer cumpleaños sin esa persona, es el primer aniversario, Sí. la primera salida a cualquier lugar sin esa persona, y no sabes cómo hacerle, no sabes cómo vivirlo sin esa persona, porque como esta mujer que nos acaba de decir lleva tantos años viviendo con él, entonces el primer año es muy difícil, pero el segundo ya es un poco más fácil porque ya lo sabes. Pero ¿qué sucede, por ejemplo? Lulú, una de nuestras televidentes, nos dice lo siguiente. A ver, Cris, dice, hace 4 meses perdí a mi mamá, un mes después perdí a mi tío, un mes después a mi hermana, 8 días después a otro tío y 15 días después a un gran amigo. Dice, con tanto dolor ya no siento nada. Claro. Lo que pasa es que, ¿sabes? Hay un periodo de negación, que eso lo hemos visto Pero siempre en el juntaron duelo. muchas pérdidas, Claro, es claro. demasiado. Son demasiadas pérdidas. Son demasiadas. Y claro, de repente dices, bueno, parece que aquí llovió, ahora sí que sobre mojado, Sí. ¿no? Como dicen por ahí. Pero la verdad es que así es la vida, Rocío. De repente no entendemos por qué, pero tenemos que poder salir adelante Y a pesar de tener tantos Hay personas tantos que dolores. también les sale una fortaleza impresionante. Sí. Tengo una tía que falleció su esposo de cáncer. A los 3 meses de fallecer su esposo, a mi prima le detectan cáncer también. Muere meses después. Años después le matan a un nieto. Otro hijo se accidentó y murió en el accidente. Entonces yo veía a mi tía y yo le decía, tía, ¿de dónde saca tanta fortaleza después de tantas pérdidas? Y me dice, no sé de dónde, pero sale. Ya es una Mira, forma de sí. ser, ¿no? De estar. Les comparto la llamada
de cristal nos dice, soy una madre que perdió a una hija de 19 años en un accidente de auto, festejando su cumpleaños. Ay, qué Este fuerte. tipo de pérdidas es muy fuerte porque no estás preparado. Lo que me salvó de esta situación fue mi fe. Ese dolor lo transformas en energía. Es un gran dolor que o te mata o te ayuda a crecer. Creo que aquí en Exacto. parte Ahí está, está. la fortaleza que tú decías o preguntabas de dónde sacaba tu tía, ¿no? Pero ¿hay alguna manera de prepararnos ante una pérdida tan fuerte como el ser más querido? A ver, Yo creo ponte a que pensar no, en el ser porque más no lo querido. esperamos. ¿Te puedes preparar para ello? Es que, ¿sabes qué? Aunque no esté cre- enfermo. Claro, o sea, que no yo sea creo un- que sí, Carmen. Ujú, Chu. Te yo voy a también decir por qué. yo también digo creo que sí. Yo creo que sí. Desde el momento en el que podemos aceptar que esta vida así es. Y que O somos- sea, ahí está el problema. Que somos Es finitos. que eso es lo que tenemos que aceptar. O sea, tú tienes que saber que cuando llegas a este planeta no vas a llegar para siempre. Ni Ya tú sé. ni ninguna de Pero las nos cuesta personas que mucho amas. trabajo, nos Claro. cuesta mucho trabajo llegar a ese punto. Pero la pregunta Pero no de estás Rocío es, preparado. ¿cómo le hacemos para prepararnos? Tenemos que saber que todos somos prestados. Tenemos que saber que todo lo que tenemos es temporal y tenemos que abrazarlo y amarlo. pero por tienes el que saber, tiempo. pero ¿Cómo tienes que llegar saber cómo a ello? hacer. Ya, Tremendo. Porque no para es, eso no es tenemos nada más sencillo. programa, para irlo poco a poco. Sí, diciendo. vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a continuar con nosotros aquí en Diálogos Fin de Semana para que ustedes también nos compartan cómo han enfrentado las pérdidas, cuáles han sido las pérdidas más difíciles. Y bueno, pues ahorita trataremos de encontrar algunas herramientas para darles y decir cómo salir de esto. Como yo les decía, viste que sí se puede, yo digo que es muy complicado, pero sí se puede, yo Es creo. complicado, pero es se puede. complicado, ya Claro, volvemos. claro. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Paulo Coelho, novelista y dramaturgo brasileño. Fíjense qué interesante lo que nos está diciendo Paulo Coelho, ¿no? O sea, si tú estás todo el tiempo pensando en me tengo que quedar en esa etapa, pues entonces no puedes salir de esa etapa, ¿no? O sea, por supuesto no es fácil, es muy difícil hacerlo, pero es muy necesario. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a nuestro público, de veras, muchas gracias por estar todos ustedes aquí, por tomarse su tiempo. Ya saben que este programa pues tiene sentido gracias a que ustedes nos escuchan, nos ven, nos platican, etcétera. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, quisiera que me acompañaran a ver el testimonio de Paola. Vamos a ver ella qué nos dice sobre esto de los duelos y las pérdidas. No sé cómo se van dando las cosas. Supongo que espiritualmente. De hecho, ella se interna el sábado y ese día nos cambiaron a los cirujanos, nos cambiaron a los médicos y siempre yo entraba con mi hija a la sala de quirófano hasta que la dormían, le ponían la máscara, se dormía. Y esta vez no. La bajamos mi esposo y yo. Y nos dijeron, ya despídanse. De hecho, mi hija se volteó, nos vio. No se me olvida que ella le rodó una lágrima. Y de despedirte de la forma que creo que lo hicimos, fue la más correcta, en decirle, mami, te amamos, gracias por habernos elegido ser tus padres, todo está bien, vete tranquila, vete con Dios. Creo que este tipo de pérdidas, de duelos, te llevan a reflexionar sobre muchas cosas de la vida. Y el tener esa fuerza, ese coraje y ese amor para poder sobrellevar todo esto depende de uno mismo, de nadie más. Pues muchísimas gracias por este testimonio tan duro, la verdad es que nos deja fríos y sobre todo creo que nos demuestra también que, como bien decías tú, Carmenchu, ¿no? O sea, no es tan fácil y yo creo que una de las cosas que hay que hacer es aprender a vivir con esa ausencia. Aprender a vivir con ese dolor, aprender a vivir con Y para la ello muerte, nos ayudan los tanatólogos, ¿no? A ese proceso de dolor. Es un buen acompañamiento. Donde nos, más que un consuelo, un consejo, nos ayudan a que estemos preparándonos,
y tratando de sacar adelante ese proceso tan importante de la desesperanza, la ira, la negación y luego la aceptación, que es lo más difícil de llegar. Y yo creo que vemos al testimonio que de cierta manera lo está aceptando, duele que su hija se fue, pero también esta parte de haberse despedido de ella, que ella lo dice muy bien. Pudimos decirle que la queremos, que gracias por escogernos a nosotros como papás. Creo que eso hace la diferencia en una pérdida cuando es algo inesperado a cuando es algo que a lo mejor ya esperas y puedes despedirte de tu ser querido. Claro. Ahora, no sé cómo fueron educados ella y su pareja, porque seguramente encuentran mucha fortaleza en ambos para vivir una situación tan difícil como es esta. Creo que es uno de los dolores más profundos y genuinos, como decían hace rato, y desde luego ella lo expresa de una forma muy profunda. Pero creo que los dos están bien educados emocionalmente también, porque también otra persona podría seguramente reaccionar de una forma distinta. Claro. Es decir, perder el control por completo. No queremos juzgar a nadie, todos reaccionamos de una forma muy distinta, pero me parece que esta preparación, que era lo que dejábamos en el bloque anterior, esta preparación emocional de ir enfrentando o pensando en las pérdidas cada día nos irá haciendo más fuertes a las mujeres y a los hombres. Claro, y aparte, bueno, eso por un lado, no te puedes pasar toda la vida pensando en me voy a morir mañana, o se van a morir las personas pero que amo mañana, pero sí tener como claro que esa es parte de la vida. Pero creo que en este caso, Carmen Chu, lo que tú estabas comentando es importante porque ellos ya sabían que algo estaba sucediendo. Exacto. Había una como preparación. Había una preparación, por más dolorosa que sea. De repente sabes que algo no está bien, sabes que te tienes que preparar para algo. No es lo que deseas, no es lo que quieres, pero sabes que te estás preparando. Lo más difícil es cuando llevas. Mira, aquí Jesús Ibáñez, justamente de lo que comentamos, dice, mi padre falleció a consecuencia de un asalto. A partir de ese día mi mamá cayó en depresión, perdí mi trabajo, tiempo después me puse a trabajar y me he recuperado. Sin embargo, cada vez que nos acordamos de él, pues nos ponemos muy tristes. Es que esa es la parte más difícil, cuando el ser querido o la persona a la que tienes tanto apego, porque finalmente hay un apego con el que no puedes, ese apego no lo puedes cortar de la noche a la mañana. Claro. Si esa persona muere en un momento con una rapidez, trágico, que es como una ruptura en tu vida, ya sea trágico o lo que sea, de repente murió, ¿no? Y no te lo esperabas, es mucho más difícil, creo, de aceptarlo que cuando tienes ese proceso de que la persona ha estado enfermo un tiempo, que ha manifestado algo, ha manifestado una enfermedad o algo. Eso no quiere decir que sea mejor, porque el padecimiento del que estás sufriendo, está mucho más grande. Cuando te quedas con cosas que decirle. Oigan, vamos a ver la segunda parte de este testimonio, ¿les parece? Acompáñenme a ver. Dentro de la terapia con la tanatóloga, ella nos dice que el 95% del éxito de tu recuperación, por decirlo así, de tu duelo, que no te llegas a recuperar, yo digo, pero para que puedas tener una vida mejor, con calidad, parte de uno mismo. Ella me comenta que aquí se refleja la tristeza, que aunque yo pueda estar sonriendo, por dentro se ve lo que es mi tristeza. De hecho, en la parte de aquí se ve la boca, está hacia abajo. Aquí representa, ella me comenta, yo no la sé interpretar realmente, ella es la que me comentó, que es la esperanza la que yo tengo. La esperanza, esos signos de interrogación de qué más. Igual aquí, toda esta luz. Y aquí, yo no sabía, yo la pinté como me imaginé, y ella me dice que inconscientemente pinté a mi hija y me pinté yo. Cuando la terminé, la vi, así que como que me vi de frente, la vi a los ojos y fue así como que ya no tengo a Dafne. Como que caí en esa realidad de despertar todavía del shock en el que estaba, caí en esa realidad de ya murió mi hija, ya trascendió. Claro, ahorita nos hemos concentrado mucho en esto de la pérdida de un hijo, ¿no? Sí. Pero no debemos dejar de lado que también hay otro tipo de pérdidas, que también tendremos que hablar de ellas. Por ejemplo,
La pérdida del trabajo de repente es muy dura. Sí. La pérdida de repente económica también, cuando una persona... Perder una casa. Perder una casa, ¿no? Perder, como tú dices, una parte de tu cuerpo, perder la salud. O sea, hay muchas cosas que también son durísimas y que también forman parte de todo esto que estamos hablando de las pérdidas, ¿no? Que regresando vamos a retomarlo y, por supuesto, hablar de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? De la que hablabas, Rocío, que es la fundadora de la tanatología, y vamos a ver ella qué nos dijo. Quédate con nosotros. Elizabeth Kubler-Ross nació el 8 de julio de 1926 en Zúrich, Suiza. Su interés por la muerte comenzó desde que estudiaba medicina y cuando visitó algunos de los campos de exterminio nazi tras la guerra. A partir de entonces, se dedicó en cuerpo y alma a estar cerca de los pacientes, dedicarles tiempo, atención y escucharlos. En sus libros sobre la muerte y los moribundos y La muerte un amanecer, describe el famoso modelo Kubler-Ross, hoy conocido como las 5 fases del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La muerte es solo una transición de esta vida a otra existencia en la cual ya no hay dolor ni angustia. Elizabeth Kubler-Ross. Pues así es. Entonces, cuando tenemos una pérdida muy grande, sobre todo la de un ser muy querido, estamos en duelo. ¿Y ese duelo cómo se entiende? Bueno, etimológicamente viene de duelus, que es combate, estás en un combate, en una lucha, y también viene, por supuesto, de dolor. Estás combatiendo ese dolor y hay que entender cómo realizar ese proceso. Por eso Elizabeth Kubler es muy importante que la leamos, porque esas 5 fases nos van a ayudar sobre todo a entender ese duelo. Ahora, que si el duelo lo tenemos muy arraigado y no podemos salir adelante de la pérdida de la madre, del hijo, del hermano, del abuelo, de la pareja o de alguien o de un amigo muy cercano, necesitaremos entonces en ese duelo estar acompañados y guiados, como decíamos en bloques anteriores, por un tanatólogo o una tanatóloga, un especialista que nos ayuda a sobrellevar este proceso. Claro, muy importante, ¿no? Porque yo creo que a veces de veras, como hemos estado diciendo en el transcurso de todo el programa, no lo puedes hacer solo. Yo creo que si habláramos, como tú dices, de este tema de la muerte, de las pérdidas, de una manera natural, digamos, sería menos complicado aceptarlo en el momento en que llegue una pérdida. Pero una manera natural, ¿cómo sería eso? Pues sí, o sea, si de una manera, es que no lo quiero decir normal, exacto, cotidiana, eso quise decir, cotidiana. Si de una manera cotidiana lo hablas con la familia, con tus hijos, creo que es más fácil aceptar una pérdida. Claro. ¿Cómo los preparas y cómo te preparas tú para aceptarla? Este me parece que es un punto muy importante. La educación que vamos recibiendo desde niños justo nos va marcando cómo vamos a vivir las pérdidas durante nuestra vida. Si nosotros somos o solemos ser con nuestras hijas o con nuestros hijos muy duros en que se perdió y para siempre, las cosas, claro, se pierden normalmente para siempre. Habrá algunas que podremos recuperar, pero las que son para siempre, creo que solemos ser demasiado, no sé si dramático sea la palabra adecuada, pero le damos un peso de un gran dolor que debe sentirse, porque si no, entonces está también el juicio de las demás personas y somos señalados por, oye, murió su mamá o murió su papá y viste, casi no sufrió. También creo que la sociedad juzga de forma muy fuerte cuando el duelo no se está sufriendo. Sí, o no lo estás viviendo como el otro cree que debes de vivirlo. Exactamente. Como el deber ser. Porque aparte también es importante saber una cosa, los duelos tienen tiempos. Sí. Como lo dice Elizabeth, que, si pasa, que Rocío dice muy bonito el apellido de Elizabeth Kubler, pero yo no sé hablar alemán. Pero entonces, a ver, ¿cómo es, Rocío? Kubler. Kubler. Pero bueno, Elizabeth, la verdad es que fue maravillosa toda su aportación, porque ella de repente nos empezó a explicar cómo eran los procesos del duelo, que no tienen que ser exactos, pero podemos entonces entender que yo puedo estar en la depresión, pero tú puedes estar en la negación, ¿no? Así es. Y entonces podemos ser pareja y yo me puedo enojar contigo porque tú no estás como yo. Entonces tenemos que entender que cada uno lo vivimos de diferente manera dependiendo de quiénes somos. Y de cómo eres. Pero, ¿no? Por ejemplo, este duelo finalmente es un proceso de miedo. Estás muy cercano al miedo y el apego a grandes rasgos, como decía en bloques anteriores, te lleva a eso, a tener el miedo latente de perder a los seres a los que amas. Para mí es mucho más fácil irme yo de este mundo que el pensar que mi madre se vaya o el que mi hija se vaya o el que mi esposo se vaya. Fíjate, Rocío. No sé si sea eso egoísmo o qué. No, pero aparte, justo qué impresionante lo que dices, porque
es normal que tu mamá se vaya antes que tú, Claro. ¿sabes? Sí. Pero yo le daría un gran dolor, entonces no Es me normal, quiero ir pero no antes, siempre sucede obviamente. así. No siempre. No siempre. No, pero Rocío Los- dice, sí, es sí. que yo no podría aguantar la muerte de mi mamá, pero la verdad es que es algo Pero sí que piensas en que tú te irías primero o preferirías tú irte Yo preferiría, primero. vamos, no prefiero irme primero, simplemente no, porque le daría un gran dolor a mi madre y entonces Claro. mi madre, eso, superar la pérdida de un hijo, es lo que dicen, una de las pérdidas más grandes de superar. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta frase de Jorge Bucay que nos va a aclarar un poco esto? La elaboración del duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Jorge Bucay, psicodramaturgo, terapeuta y escritor argentino. Bueno, pues Jorge Bucay nos habla de esto, pero además también es importante acentuar otras cosas de las etapas que nos habla Jorge Bucay. La etapa de agresión, ¿no? Nos volvemos con esa ira, muy agresivos porque no entendemos la pérdida ni por qué nos pasó, como decías, Carmen, por qué yo. Luego la etapa de la furia, que no es igual que la de la agresión, la de la culpa, ¿no? Lo que decía Oscar, no terminé mi proceso de despido o bien hay rencores que no solucioné. Luego la desolación, la etapa también de la aceptación, que esa es la más difícil para llegar a ella. Oye, tocaste un punto que me Tienes parece que pasar también... todos ellos, ¿no? Para llegar a la aceptación. Exacto. Tocaste un punto que me parece muy importante y que ya varias veces también se ha hablado socialmente. No sé qué tan aceptado sea, pero sí solemos ser egoístas en cuanto a la preparación de una persona así enferma y años más tarde muere a consecuencia de esta enfermedad. Entonces nos sentimos un poco más aliviados o no tan perturbados como podría ser una muerte repentina. Y eso creo que habla así de un cierto egoísmo, porque entonces si me voy yo, pues ya se quedan los demás y no sé cómo voy a sentirlo cuando me vaya. O sea, si me voy yo no lo siento. Exactamente, no lo siento. Pero si se va alguien a quien quiero, desde luego lo siento. Por favor, no te vayas y todo este tipo de cosas. Les comparto la llamada de Teresa Jiménez que nos dice, las pérdidas son esperadas e inesperadas. Las esperadas son cuando sabemos que un paciente va a morir y las inesperadas son las muertes por accidentes o asesinatos. El ser humano tiene la capacidad de superar estas pérdidas, pero para esto hay que tener amor propio. Así es. Y yo pregunto, ¿solamente se tratará de amor propio No, o hay hombre, varios elementos que tienen? resiliencia, Exacto. no, todas este tipo de cosas que hemos hablado, o sea, la resiliencia, por supuesto que el amor propio. Y ¿La- ¿sabes qué? la Hay que autoestima entender. también estará implicada aquí? Pues la autoestima Porque a lo tiene mejor que- eso te puede ayudar claro. si tienes buena autoestima a Es que es superarlo. dentro La del amor autoestima propio. tiene que ver, es el amor propio, pero la claro. autoestima tiene que ver mucho con esta idea de cómo quiero yo vivir la vida. O sea, mi vida, cómo quiero que sea. Y a veces se nos olvida que en estas pérdidas hay algo que sí sucede. Sí el mundo cambia, por lo menos para ti. Claro. ¿no? Todos o sea, cambiamos. el que se queda, claro, pero Sí. tu mundo cambia. Sí, O sea, totalmente, entonces, de repente es adecuarte a este nuevo Claro. mundo. Así O sea, es. dices, es que el mundo cambió, claro que cambió. Esa persona que amabas ya no está. El trabajo que querías ya no lo tienes. Así El es. dinero que estabas... O el divorcio que viviste, que ¿no? viviste. Fíjense, Edilberta nos dice algo muy rápidamente, una de nuestras televidentes, hace 20 años que de viuda y uno se hunde en la pérdida y a través de los años uno logra salir adelante sin olvidar a esa persona que quiso. Yo aquí veo a una persona fuerte, más allá de una autoestima, veo a una persona con un carácter fuerte y como dijo alguna vez en algún momento del programa Oscar, están tus bases bien cimentadas. Oye, ¿y ¿No hay creen? pérdidas? Vamos a seguir Sí. hablando de esto en este fin de semana, Oscar. Nada más vamos a una pausa muy breve y regresamos a seguir hablando de ese duelo y de las pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Así es que no se vayan. Solo sanamos de un dolor cuando lo padecemos plenamente. Marcel Proust, novelista y crítico francés. Bueno, dentro de todas estas herramientas con las que contamos para trabajar el duelo, yo encontré una frase que dice, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para sufrir y llorar, pero también hay un tiempo para levantarse y volver a vivir. Y lo cierto es que nuestra vida no ha terminado aún. Terminó tal vez la vida de otra persona a la que quisimos mucho, terminó un proceso en nuestra vida como puede ser un trabajo, perdimos
una parte de nuestro cuerpo que también desde luego pues nos impedirá hacer cosas en un futuro. Sin embargo, la vida para nosotros continúa. Tiene que A seguir. pesar de la presencia o ausencia de las demás Lo importante personas. es cómo continúa, con qué calidad de vida vamos a seguir después de esa pérdida, porque hay Claro. quien no se recupera del todo y siempre va arrastrando esa situación y arrastra a todos los seres que están con él. Hay un punto que no hemos tocado y me parece también importante y creo que nos ayudaría a ir madurando esta idea del luto o de las pérdidas, y es, también tenemos pérdidas voluntarias. Si yo tengo un conflicto con un compañero de trabajo, con un amigo, con un familiar y decido hacer distancia o mantener una distancia a partir de ese momento, es una pérdida también. Claro. Sin embargo, no es tan dolorosa porque la decidí yo. Entonces, Pero a veces inclusive decidiéndole es dolorosísima, ¿no? sí, también. O sea, justo fíjate que ahorita en maquillaje, antes de entrar, estábamos hablando de ese tema. Una de las maquillistas nos decía, bueno, es que estoy perdiendo una de mis amigas, ¿no? Y es muy doloroso, pero es una decisión que estás tomando. E inclusive vives el duelo, porque de repente pues ya no te hablas Y con hay esa amistades persona. que te duelen muchísimo. Claro, Muchísimo. claro. Ya no hablas con esa persona Claro. todo el tiempo, ya no la vas a invitar a tus fiestas, ya no te va a El invitar a tus problema es ese, fiestas. que la Hay una persona prima- sigue ahí, ¿no? Claro. Como el duelo del divorcio. Del divorcio. La persona sigue ahí viva y dicen que muchas veces es más difícil enterrar eso porque la persona está viva y vivite coleando y entonces te duele muchísimo que ya no puedas tener interacción con esa persona. Claro. A mí una prima me dejó de hablar y nunca supe por qué. Dime. Y yo le hablé y le dije, oye, dime por qué estás enojada conmigo. No, voy manejando. Y es que te noto rara. No tengo nada. Hasta que decidí, pues ya no hablar. Le decir, ok, ella dice que no ¿Pero tiene te nada dolió? conmigo. Claro, Me dolió por mucho supuesto. porque es una prima muy querida y no sé por qué está enojada conmigo. Hay familiares- Es quiere que sabes decir. que eso yo creo que es importantísimo platicarlo y con la persona de frente. Y hablando esto de los duelos si no quieren. que tienen, no, pues si no quieren, no. ¿Ya qué puedes hacer cuando la otra si no persona quiere, no tienes que cede? tienes Oye. que vivir tu duelo, ni modo. Oigan, hablaba yo del dolor, desde luego, hacia los amigos y estas decisiones que tomamos. Decimos que nuestros amigos, nuestras amigas son como nuestros hermanos y es un gran dolor por ello. Vamos a ver la siguiente entrevista que le hicimos a Rafael Pérez Gay. Nos habla precisamente acerca de la pérdida de un hermano. Cuando el escritor y diplomático mexicano José María Pérez Gay muere, me siento completamente impelido, obligado a dejar un testimonio que tuviera que ver con su, como se dice, con su penosa enfermedad y su muerte. Siempre que me preguntan del relato del cerebro de mi hermano, sí, es un libro sobre la enfermedad y la muerte, pero también es un libro sobre la continuidad de la vida. Hay algo tan cierto y tan definitivo como la muerte, y es la vida misma. Sería imposible vivir, sería imposible tener momentos gratos en la vida si estuviéramos pensando todo el día, sería insoportable si estuviéramos pensando en la muerte. De modo que la muerte es un momento que, cuando ocurre, tiene que ver con la continuidad misma de la vida. Y la idea de la pérdida, la idea de despedir a alguien y dejarlo ir, tiene que ver con la continuidad de la vida. Siempre me gusta citar el chiste de Woody Allen: a la hora de mi muerte no me gustaría estar ahí. Y sí, un proceso muy doloroso, pero hay formas de trascenderlo y me parece que esta es una brillante manera de hacerlo. Pero bueno, también a propósito de la misma pregunta, el equipo de producción de Diálogos Fin de Semana salió a preguntar, ¿qué aprendiste de tu pérdida? Y estas son las respuestas. Ser fuerte en la vida, enfrentar los problemas con fortaleza. A ver la vida de otra manera, hacerme responsable de las situaciones de la vida con respecto a mi persona. Pues hay que cuidar la salud desde jóvenes, porque cuando estamos jóvenes no nos fijamos en eso, muchas veces no nos interesa, nada más andar en las parrandas, tomando y haciendo muchas cosas que no debe de hacer uno. Gracias a Dios tengo salud, estoy completa y podía empezar de nuevo, aunque ya estoy grande. Pues a valorar más la vida, acercarme más a mis familiares, a tener más amor a mi prójimo. De la pérdida aprendí que no vale la pena estar apegado, ¿no? Acerca de las cosas de la familia. Un día se retiran, un día se van, ¿cómo se llama? Las personas y las cosas no nos pertenecen. Más allá tal vez de las frases que hemos aprendido, algunas tal vez trilladas, creo que cada persona tiene grandes aprendizajes de las pérdidas que ha vivido. ¿Ustedes cuál sería el aprendizaje más grande que podrían compartirnos
que han ganado a través de una pérdida? Fíjate que, bueno, yo te diría que de las pérdidas más fuertes que he tenido es una persona, ¿no?, que murió. Y para mí, yo creo que la lección más fuerte es que cuando la vi muerta entendí que no se había ido. O sea, entendí que iba a estar conmigo para siempre y fue algo que no te puedo explicar de otra manera, solo yo supe que ya no estaba ahí, pero que ahora estaba cerca. Y así la siento, es una persona a la que amo profundamente y a la que sí le lloro de repente y le extraño en cuerpo, pero sé que en alma está conmigo. Pero está cerca para bien, pero cuando esa persona está cerca para hacerte sentir intranquila, es muy difícil. Por ejemplo, a mí cuando murió mi padre, me pasaron muchos años sueños. Soñaba intensamente con él y luego sentía que estaba en su cuarto, que siempre estaba en su habitación al final. Pasó por una enfermedad muy grande en los últimos años y de repente decía, pero claro, si no te has muerto, ahí estás al lado. Y me levantaba, iba a su cuarto y era, no sabes, una ansiedad. Lo sentí durante muchos, muchos años y a pesar de que, pues bueno, vas con tu madre y te consuelas con tus hermanos y todo, es algo que es difícil de superar. Por eso hay ausencias que inquietan. O hay aprendizajes más complicados que otros, desde luego. Y en tu caso, mi querida Carmenchu. Bueno, yo hace muchísimos años falleció un amigo de leucemia y sí me dolió mucho el que su hermano me dijo, aparte yo me enteré que había fallecido como 2 semanas después, me dolió no estar ahí en el momento en que falleció y más porque su hermano me dijo, ¿sabes qué? Ya cuando estaba en su lecho de muerte, preguntó por ti, dijo que ¿dónde estabas? Entonces ahí me sentí así como que dije, no pude estar en ese momento con él. Lo pensaba tanto que sentía su presencia hasta que un día dije, tengo que dejarlo descansar en paz. Y ahí fue cuando nunca más volví a sentir su presencia. Porque entonces fue cuando yo me despedí de él y le pude decir, estoy siempre contigo, estuve contigo siempre, pero ese es el momento de dejarte descansar. Dejarlo ir. Especialistas aquí en Diálogos en Confianza nos han compartido que cuando muere un niño, cuando muere una niña, deja grandes enseñanzas a sus padres. Sí. Incluso más allá de las que un adulto puede mostrar a sus seres queridos o a quienes le han acompañado durante la vida. Maestros, ¿no? Les comparto rápidamente una frase del Dalai Lama y dice, acepta. Aceptar no es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. Tenemos todavía más de qué hablar en Diálogos Fin de Semana, pero es momento de hacer una pausa. No se vayan. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorada fue menester haber estado herida, tengo por bien sufrido lo sufrido y tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprendido que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprobado que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Un poema estupendo de Francisco Luis Bernardes, argentino de nacimiento. Vivió muchos años en España, sus padres eran españoles, de la corriente modernista. Fue contemporáneo de Antonio Machado y de Ramón Valle Inclán. Juan Ramón Jiménez, en fin, un poetazo de los buenos. Y claro que este pensamiento o este poema tiene mucho que ver con las cuestiones de pérdidas, pero hablemos también de las pérdidas materiales, ¿no? Que luego nos cuesta mucho trabajo despegar o desapegarnos de ellas. Sí, fíjese que a mí el otro día me pasó algo muy chistoso la semana pasada con mi hija Cosette, que voy por ella al transporte, la bajo y como venía media dormida, la cargué, bajé su mochila y nos fuimos. Entonces, llegando a la casa, bajo las cosas y le digo, Cosette, tu mochila. No sé, mamá. Y yo, ¿tu mochila? ¿Dónde está tu mochila? Y me puse como loca, porque la mochila no traía muchas cosas, ajá, pero realmente lo que me preocupaba era su libreta de anotaciones, que dije, es un buen recuerdo del primer año de mi hija. Entonces, nos regresamos, le digo, súbete al coche y vamos corriendo a ver si está la mochila. Entonces, yo iba tan angustiada, de verdad, yo iba manejando desesperada y demás, y en eso, con una tranquilidad, mi hija me dice, mami, no te pongas triste, la vamos a encontrar.
Bueno, cuando me dijo eso, me tranquilicé y dije, tiene toda la razón. Y llegué y estaba la mochila. Estaba allí en la banqueta, nadie se la había llevado. Como Entonces, dice la mía, mi niña de 8 años, cuando nos ve muy acelerados o también una pérdida material de ¿dónde dejaste el suéter del colegio? Tranquis. Entonces tienes toda la razón, ese tranquis de verdad que me tranquiliza. Sí te tranquiliza. Claro. Pero fíjense, hablando de las pérdidas estas materiales, ¿no? Por ejemplo, tu posición económica, ¿no? Claro. O sea, o adquisitiva, de repente pierdes el trabajo. O de repente pierdes la casa. Cuando hay o hay inundaciones. un robo, ¿no? De repente alguien te puede despojar de tus cosas y esos son duelos durísimos, porque esos duelos son duelos cotidianos. Tú estás como acostumbrado a vivir de cierta manera y de repente ya no sabes cuánto tiempo te vas a tardar en recuperar o en volver a vivir de la forma en la que estás acostumbrado. Y a veces nunca lo logran, ¿eh? A veces es de por vida. Y eso te lleva al suicidio muchas veces. Por ejemplo, hay una llamada que viene muy al caso de una de nuestras televidentes y que decía precisamente eso, que había perdido su trabajo y que entonces el trabajo es Virginia y que al perder su trabajo ello lo había llevado a pensar en el suicidio. Entonces, esas pérdidas, ¿cómo nos llevan a tener daños, como se puede decir, colaterales y además trágicos? Claro, porque como decía yo, estás acostumbrado a hacer ciertas cosas, a vivir de cierta manera, a adquirir ciertos bienes, ¿no? Asistir a ciertos lugares. Trabajas toda tu vida para tener un patrimonio y dejárselo a tus hijos o a tus sobrinos o a quien sea. Pero al mismo tiempo creo que ese tipo de pérdidas habla de lo tal vez poco preparados que estamos para enfrentar en realidad las cosas. Claro. Porque nos escudamos detrás de muchas cosas materiales y no responden en realidad a una situación de vida. Es decir, si perdemos nuestra casa, si perdemos nuestro automóvil o la vivienda o la ropa, el trabajo, nos quedamos sin qué decirle tal vez a los demás, o ya no somos un ejemplo porque le pero estamos si te quedas otorgando sin techo y dices, ¿dónde voy a vivir? Pero le estamos otorgando, creo que demasiado valor a las cosas que tenemos. Claro, no digo que no lo tengan, desde luego que sí. Y allí descansan muchas de tus confianzas. Claro. Pero creo que no podría ser tu entera confianza, ¿no? Claro, pero sí, fíjate, Oscar, habría que pensar un poco en la gran escala. Por ejemplo, todas estas personas que estamos hablando de las grandes migraciones, que lo estamos viviendo cotidianamente ahora, ¿no? Perdieron su patria. Perdieron no su patria y no solamente todo lo demás. O sea, pierdes tu hasta identidad, hasta tu identidad, ¿no? Tu arraigo, pierdes el lugar donde naciste, pierdes la casa donde estabas, pierdes los recuerdos, pierdes las fotos, pierdes absolutamente todo, o en desastres naturales. Y aún así se levantan. Sí, aún así se levantan. Esa es la grandeza que creo que, digo, si te toca vivir algo así, te preguntas, terrible, ¿eh? ¿por qué a mí? Sino más bien, como decíamos en otras ocasiones, ¿para qué a mí? Creo que allí entonces se Hace la modifica tu diferencia. sentido de vida y comienzas a trabajar a pesar de las pérdidas, llámese como se llamen, ¿no? Claro, ahorita en uno de los testimonios que vimos, a mí me llamó mucho la atención, que lo quería comentar, una de las señoras que entrevistamos, que salimos a la calle, decía, bueno, pues yo perdí todo, ¿no? Perdí mi casa, no sé qué. Y en la segunda parte nos dice, pues aprendí que sí puedo, aunque estoy mayor. Claro. Me encantó escucharla, porque claro, ¿cuál es la lección? No importa la edad que tenga, no importa a qué país yo llegue, siempre me tengo a mí mismo para poder salir adelante. Y de ese ¿no? tipo de situaciones también te ayuda a crecer y a sacar a lo mejor una fortaleza que tenías ahí escondida que no sabes de dónde sale, pero sale. Que es la famosa resiliencia. Claro. ¿no? Exactamente. Y finalmente todo esto es parte de un duelo. El duelo no solamente es con una persona cuando se nos adelanta una persona muy querida, sino por supuesto también es con todas estas pérdidas que son verdaderamente tragedias, porque al tener una pérdida, como dices tú, de un desastre natural o de una patria que está tambaleante, también se disgrega la familia. Claro. Y estás perdiendo ahí, no cosas, olvídate de lo material. Las guerras, Rocío, exacto. Estás perdiendo ahí los hijos que se van a un lado o que los tienen que llevar a otro sitio de refugiados. Entonces las pérdidas son tremendamente grandes y hay un duelo y para ello pues hay que vivirlo. Claro, Miren, muchas gracias a la gente que se ha comunicado con nosotros esta mañana. Guadalupe Gómez dice, hace 3 años falleció el abuelo materno de mi nieto. Él tiene 10 años y desde entonces no logra sacar las cosas. Cuando hablamos de la muerte se altera demasiado, no quiere deshacerse de los juguetes que le regaló. Y a veces a los niños también, si no le explicas, como lo decíamos, si no hablas de la muerte con ellos, si no hablas de estas pérdidas, es difícil que ellos lo acepten. Claro. Habría que darle tiempo, ¿no? Tiempo a que poco a poco se vaya separando. ¿Y cómo lo manejas de acuerdo a la edad que tiene el niño? Tengo mi hija más pequeña se llama Alessandra y estando más chica, hace un par de años, me dijo un día,
Papá, ya entendí que tú algún día vas a morir. Si dependiera de mí, entonces yo te quiero decir, prefiero no crecer jamás, pero que tú no me dejes y no mueras algún día. Es la forma también en que las niñas, los niños van entendiendo este proceso de morir. Las mascotas también que tienen, a las que se tiene un gran aprecio y un gran amor, todos los seres humanos, mueren y se va parte muy importante de nosotros, ¿no? Claro, por supuesto. Yo pienso que en este asunto de las pérdidas es importante todo lo que hemos hablado el día de hoy, pero lo más rescatable es eso. Si tienes una fuerza, una fortaleza que va más allá de lo explicable, de lo que es natural o de lo que sientes que es tangible, puedes ayudarte muchísimo a superar estas pérdidas. Y como diría Jorge Manrique, no cualquier tiempo pasado fue mejor, sino que este tiempo presente puede ser también muy bueno a pesar de la pérdida. Claro, pues qué importante esto que nos dice Rocío y qué importante todo esto que platicamos el día de hoy sobre las pérdidas. La verdad es que es importante también acercarse a los tanatólogos, como también lo estuvimos platicando el día de hoy aquí, porque bueno, pues es una manera en la que nosotros podemos ayudarnos y ayudar a nuestro entorno para aceptar la pérdida de cualquier índole, no importa, un tanatólogo no solamente es la pérdida de un ser querido, de cualquier tipo, y por supuesto salir adelante y vivir una vida mejor. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Diálogos fin de semana. Nos vemos el próximo fin de semana. Hasta la próxima. No se lo pierdan.